¿Cómo están? Tengo una nota de lectura sobre un texto de Gonzalo Millán que se titula Apocalipsis doméstico. Es un texto aparecido en 1984 en una antología que se tituló Vida. En algún momento me encontré con Gonzalo Millán en la vereda sur de la Alameda. Lo veo salir de la iglesia de San Francisco. Como veníamos en sentidos contrarios, nos saludamos. Ahí le pregunté si el texto admitía como fuente La violencia de las horas, de César Vallejo. Gonzalo Millán me dijo que sí, que claro, efectivamente. Y agregó que una estudiosa alemana, una ensayista, estaba estableciendo conexiones con, con ciertos pasajes bíblicos. Intercambiamos algunas ideas más y nos despedimos. Es interesante que haya aceptado lo de Vallejo porque la enumeración caótica es una de sus claves. Por lo tanto, paso a leer esta nota. En un tono vidrial campiano, Gonzalo Millán significa lo que podemos denominar un poema de instalación, casa transparente a los transeúntes de la vía pública, la que advierten este deshacimiento personal, adosado, empujado por el fin del tiempo del consumo y la durabilidad. Muerte activada entonces desde las etiquetas de vencimiento, los códigos de barra y el estrago anímico subsecuente. Fragmento del texto de Gonzalo Millán. Al reloj se le acabó la cuerda, se acabó el té, el café, el pan, la mantequilla, quedan solo unas gotas de aceite, vacíos cascarones de los huevos. En el refrigerador hay solamente una mitad de cebolla estreñida y una mamadera con leche agria. Cortaron el teléfono y pronto cortarán la luz. Quedan 3 o 4 ampolletas, indemnes en toda la casa. No queda ropa limpia. Y así el poema continúa porque es más extenso. Vuelvo al texto, a la nota de lectura. Podemos ver desde un solo punto de lectura el baño, la pieza, el comedor, el patio, la cocina, con toda la mercancía asentada. En un primer momento, quien parece hablar en el poema como lobotomizado es el consumidor impedido, excomulgado del jardín de la abundancia. En realidad, lo que se oye es una voz rotativa en off, proveniente del mando central con presencia a toda hora, el gran ojo, solo doblada por el sujeto en su calidad de ventrílocuo. Esta escena, armada por tramoya, en la notificación del propio neoliberalismo económico a quienes subviertan su modelo. Es su fresco mercantilizado del precio final,
En este estado de apabullamiento psíquico y físico quedarán quienes se noten renuentes al intercambio seriado. El monodiscurso económico y su práctica forzada, dinamizado solo en base a terrores, secreta conflicto psicológico en el oyente remiso, el desconsumidor, desoidor reacio por las razones que sean, no se trastorna, es trastornado por la institución económica que lo exhibe como estropajo en el chiquero de su casa. Este desconsumidor ha trabado la circulación de los bienes y servicios ofertados y su pena es el relato o inventario apocalíptico de su desabastecimiento. Demasiado lejano el tiempo del apocalipsis bíblico para el liberalismo económico, demasiado entregado a las creencias o a la fe personal, ese momento estelar, demasiado inasible en su terror, el apocalipsis now, ya no acontece ni se anuncia en los signos del cielo, sino en el ámbito cercano e íntimo del cielo raso de cualquier casa. En la desfachatez de las suplantaciones, el consumo es ahora la oblea eucarística en la que devoramos el vitrinaje de la oferta. En una especie de negativo del consumo, del abarrotamiento de la estantería doméstica, el sujeto liquidado se halla en la experiencia más aterradora movilizada por el capital espectacular o neoliberalismo económico, el deterioro y acabo de las cosas. La experiencia desequilibrante en la escena es la imposibilidad de la reposición. El sujeto reponedor es el que habla, máquina montacarga que debe abastecer la bodega doméstica según su entrenamiento laboral y publicitario. En una sociedad donde las imágenes más divulgadas y preciadas son las del consumo y su espectacularidad, dejar o no poder consumir se alza como una especie de estado final del ser, de descomposición de los atributos de la persona. Objetado por esta ideología neoliberal, el ser, su abundancia sin límites, su riqueza íntima, deslumbrante, es obligado a la fuera común de un mercado siempre en alza al servicio del furor de la sobreproducción que lo exhibe ahora como carente. La intimidad de sus bienes únicos, su tesoro particular ajeno al exhibicionismo corriente, es arrasada y suplantada por bienes en serie de producción industrial que ya no toleran ninguna privacidad ni aislamiento y que, en la medida de su paradójico consumo, lo empobrecen programáticamente. La casa, forzada, se ha vuelto contingente. Lo que antes era el adentro se ha vuelto el afuera o el lugar indistinto de una circulación. Es el lugar íntimo donde los habitantes han ido por dentro, desenvolviendo el hogar con la práctica diaria de sus afectos, ha sido vulnerado y abierto desde fuera, condenado como tramo de circulación y aprovisionamiento de mercancía, una bodega. Ya no es el espacio a salvo, resguardo y parapeto del afuera revuelto o ajeno, sino un espacio intervenido por la cadena de suministro. La casa se ha vuelto un lugar altamente dependiente de los suministros energéticos y alimenticios designados como tales. La casa, en consecuencia,
es monitoreada por pantallas de un control maestro que alerta detalladamente sobre las pérdidas o bajas de consumo que deben ser corregidas al alza. La casa degradada se ha vuelto un simple medidor y como tal puede ser desactivada desde fuera por cualquier empleado de turno compelido por la gerencia ante el no pago. Los discursos diarios que rodean y exasperan esa casa están impresos en la cinta orwelliana de la propaganda maníaca, los de la producción sin límites, la innovación tecnológica permanente, donde es prescindible una necesidad, la expansión asegurada de las economías personales y colectivas, el coito furioso de los mercados en su interpenetración gozosa. Las imágenes reproducidas por los media son las de la abundancia y el goce erótico sin aliento de esa abundancia. En el consumo parecemos concurrir con el conjunto de los otros seres humanos a los sitios de consumo, supermercado, mall, etc. En el desconsumo, por el contrario, es notorio el carácter aislado de esa sobrevivencia socorrida por nadie en la calle. Es decir, somos el colectivo, pero sobrevivimos aislados en él, perdidos unos de otros, para que a nadie alarme el exterminio en práctica. Toda la desposesión, distancia ya dramática entre el hablante, las cosas y los artículos de consumo, o la relación familiar deshecha, es magníficamente gramatizada. No hay posesivos que indiquen pertenencia, sino artículos indefinidos que llegan hasta el frío y desconocimiento de la conciencia, anulando el parentesco próximo. Dos puntos. Un niño en un corral de palo, entre juguetes, se desgañita llorando, hambriento y mojado. La estrechez de ese vocabulario es sintomático en la pauperización de la lengua, en el aniquilamiento de las palabras y el mundo de una persona. Aniquilado en el sujeto el pensamiento divergente, el ánimo poético que lo fundaba, las palabras que le quedan son solo las restrictivas del comercio minorista como víctima de un programa de expresión deteriorado. La locución no se sale de la camisa de fuerza de ese inventario negativo. No tiene fuerzas para remontar, sostenido por el ánimo o por una débil especulación afirmativa futura que cambie el estado de la situación. Su mundo es ese, estrechez de panorama que se va venciendo cada vez más. El paisaje terrorífico es el de las etiquetas de una intensidad halógena. El fin del tiempo de las cosas y la mercancía es el fin del tiempo del consumidor. Por tanto, en un giro inesperado para el hombre, pero programado por la ideología, ese hombre ha devenido tiempo mercancía. Él es la mercancía de la mercancía que también se agota. Es devorado por las cosas que eran su apetito. Deshumanizado, sin conciencia crítica, es conducido ya cosa a la muerte de las otras cosas, al basural. Bueno, hasta aquí quedamos, suficiente.